Bueno, pues inicialmente vamos a tratar sobre el termómetro casero, lo cual nos correspondió la escala de Kelvin con mi compañera Jessica Diana Bolívar Molina y Julián Urquijo Zambrano. Bueno, para contextualizar más el tema, es importante conocer principalmente la historia del termómetro. Principalmente conocemos por termómetro aquel instrumento que está capacitado para medir la temperatura, ya sea tanto corporal o ambiente. En su inicio fueron fabricados aprovechando el fenómeno de la dilatación, haciendo que con las altas temperaturas el estiramiento del material fuese fácilmente detectable. La sustancia más utilizada en aquel entonces era el mercurio encerrado en un tubo de vidrio con una escala graduada incorporada. Previamente a esto, al uso del mercurio se utilizó el alcohol y fue Galileo Galilei, como pueden observar en pantalla, fue el que construyó un dispositivo que usaba la contracción del aire en un recipiente para mover una columna de agua que a su vez se utilizaba para indicar la intensidad del enfriamiento. El extremo abierto se sumergía boca abajo en una mezcla de alcohol con agua y al calentar el líquido subía por el tubo hasta llegar a la esfera dependiendo de la temperatura. Por consiguiente, el médico italiano Santorio le asignó al termómetro una escala numérica, el primer termómetro clínico que tomaba la temperatura del paciente metiéndoselo a la boca. También introdujo un líquido dentro de un tubo de vidrio, lo selló y observó cómo el líquido se movía hacia arriba mientras se expandía una escala en el tubo. Esta escala facilitaba la visualización de los cambios de la temperatura en el termómetro. Por lo tanto, para el Gran Duque de Toscana se diseñó el primer termómetro sellado en el año 1641, que se utilizaba alcohol y tenía marcas de grados, pero no utilizaba una marca estandarizada. En el año 1714 llegó el primer termómetro moderno a manos del físico Fahrenheit. Este fue fue el encargado de crear el termómetro de mercurio y asimismo introducir la escala de temperaturas estándar que lleva su nombre pues hoy en día, la escala Fahrenheit. Esta escala se divide en los puntos de congelación y ebullición de agua a 180 grados. En un principio, la temperatura del cuerpo humano era de 100 grados Fahrenheit, pero desde actualmente se ha ajustado a 98,6 grados Fahrenheit. Bueno, también es importante conocer que el primer termómetro médico práctico se utilizó para tomar pues la temperatura de una persona, apareció en manos del médico inglés llamado Sir Thomas Halbut en el año 1867. Este termómetro era de 6 pulgadas de longitud y tardaba un lapso de tiempo de 5 minutos para registrar la temperatura de un paciente. Uno de los últimos avances es el termómetro de oído inventado por Theodoro Hannes Benzinger durante la Segunda Guerra Mundial, y a esta última versión del termómetro que les acabo de mencionar, David Phillips aportó una serie de mejoras, convirtiéndolo en un termómetro de oído infrarrojo en el año 1984. Finalmente, las últimas mejoras han traído el termómetro de no contacto, un termómetro que proyecta un rayo láser, unos puntos que facilitan la medición de la temperatura a distancia. Además, se puede ajustar los rangos de emisión y están capacitados para medir entre menos 50 a 1000 grados centígrados. Pero este termómetro, básicamente, su uso principalmente es privado e industrial. Bueno, ahora les voy a hablar de la temperatura. Como conocemos, el ser humano siempre ha tenido sensaciones de calor y de frío, pero la medida de ambas sensaciones era pues desconocida en los tiempos pues de antes. Se desconocieron que en las civilizaciones antiguas la temperatura se llegó a medir pues de alguna forma, pero esto no fue pues hasta el Renacimiento, cuando Galileo Galilei construyó un dispositivo que usaba la contracción del aire en un recipiente para mover una columna de agua.
que a su vez esta se utilizó para indicar la intensidad del enfriamiento, como les mencioné anteriormente, que Galileo Galilei fue uno de los primeros que inventó pues el termómetro con una escala graduada. Pero pues debido a su impresión, dado que este sistema se vio afectado por la precisión pues del aire, esto finalmente se abandonó. Bueno, ¿qué es la temperatura principalmente? La temperatura es una magnitud física, la cual indica la energía interna de un cuerpo, de un objeto o del medio ambiente en general, medida por un termómetro, en este caso. Dicha energía interna pues se expresa en términos de calor y frío, siendo el primero asociado con una temperatura más alta, mientras que el frío se asocia con una temperatura más baja. Bueno, las unidades de temperatura son los grados Celsius, los grados Fahrenheit y los grados Kelvin. El cero absoluto corresponde a menos 273,15 grados centígrados. Y para contextualizarnos más en física, en cuanto a la termodinámica, es importante conocer que en física la temperatura pues se refiere a la magnitud utilizada para medir la energía cinética de un sistema termodinámico, que se genera con los movimientos de la partícula que son parte del sistema. Por lo tanto, se conoce que a mayor movimiento hay un aumento de temperatura, mientras que a menor movimiento la temperatura siempre tiende a disminuir o a descender. Bueno, ya dicho esto, entonces en la historia de la escala de Kelvin tenemos a William Thomson o Lord Kelvin. Es un físico matemático escocés que en 1848 se dio cuenta de que el principio de Carnot conducía a definir las escalas de temperatura. Entonces, y de que estas son independientes de las propiedades de cualquier sustancia, y él propuso entonces la escala conocida como la escala de Kelvin. Esta escala se usa en la ciencia y está basada en los principios de la termodinámica, en lo que se predice la existencia de una temperatura mínima en la cual las partículas van a carecer de movimiento y se conoce entonces como el cero absoluto. Entonces, la escala de Kelvin, primero tenemos que saber que la presión de un gas varía con la temperatura. Entonces, vamos a tener esta gráfica y vamos a obtener una serie de puntos que observamos acá. Entonces, compresiones que van a ser relativamente mayores entre estas y su temperatura. Si colocamos diferentes volúmenes que se van a mantener constantes, obtendremos otra familia de puntos de temperatura versus tiempo. Como pueden ver, acá tenemos 3. Todas las familias de puntos están perfectamente alineadas, más que todas las rectas van a cortar en un eje de temperatura en el mismo punto. Este es menos 273,15 grados Celsius. Entonces, dicho de otro modo, esa es la temperatura a la que la presión de todos los gases se reduce a cero. Entonces, debido a esta notable particularidad, lo que hicieron los físicos fue sacar otra escala de temperatura, la escala absoluta o escala Kelvin, cuyo cero llamado cero absoluto se encuentra precisamente donde está la escala Celsius. Entonces, como podemos ver acá, donde está la escala Celsius, colocaron la escala Kelvin en el cero Kelvin. Debemos saber que se representa con la letra K y nunca con grados Kelvin. Actualmente su nombre no es el de grados, sino solo el de Kelvin. Bueno, los científicos entonces acordaron que el tamaño del Kelvin y del intervalo fuera el mismo que el del grado Celsius. En otras palabras, la relación que va a existir entre la temperatura Celsius y la escala Kelvin absoluta va a ser la de esta ecuación que encontramos acá, donde dice que Kelvin es igual a grados Celsius más 273,15. Bueno, ahora como podemos apreciar en esta imagen, al igual que en otras escalas, la escala de temperatura, podemos encontrar los diferentes puntos de congelación y de ebullición del agua. Entonces, son factores para establecer el rango de la escala y donde encontramos los 0 grados, los 0 Kelvin, encontramos los 273 grados Celsius y así para las otras escalas. En la Rankine también son 0 Rankine.
Encontramos ya acá el grado de congelación, que sería 0 para la escala del grado Celsius y 273 para el grado para Kelvin, digo. Y en el punto de ebullición sería 373, donde hierve el agua en grados Kelvin, en Kelvin, y Celsius en 100 grados Celsius. Bueno, en cuanto al cero absoluto, debemos saber que la temperatura absoluta es el valor a la temperatura medida con respecto a una escala que comienza en el cero absoluto. ¿Esto qué quiere decir? Que en esta escala no van a existir temperaturas negativas más que la temperatura que nosotros pusimos, que es el cero. Bueno, ahora encontramos algunos usos de la escala Kelvin. Entonces, la escala Kelvin es muy popular en aplicaciones científicas debido a la falta de los números negativos. Entonces, esta escala es conveniente para registrar las temperaturas muy bajas del hielo, del líquido, del nitrógeno líquido. Por ejemplo, por la falta de números negativos también hace que sea fácil calcular las diferencias entre las temperaturas. ¿Cómo decir que una temperatura es 3 veces más que otra temperatura? Bueno, el Kelvin también se usa para señalar la temperatura del color, ya que se usa normalmente en la iluminación. Y pues la temperatura Kelvin representa la temperatura del color y ahí sí le llamamos los grados Kelvin. Entonces podemos ver una representación de la temperatura del color como el blanco, el azul o el rojo brillante, que se relaciona con la temperatura física de un objeto. Y acá las podemos encontrar. Finalmente, los resultados del termómetro casero, principalmente mi compañera Jessica Bolívar y yo, utilizamos unos materiales para la realización del termómetro casero, los cuales fueron un frasco de vidrio, botella de plástico, colorante, plastilina y cutillos. Por lo tanto, los cutillos o el tubo está graduado con la escala de Kelvin. Bueno, finalmente tenemos nuestro termómetro casero terminado, y como podemos ver acá colocamos algunas aproximaciones de lo que vendría siendo la escala Kelvin, y pues debemos saber que esta no es una escala arbitraria, que su cero se sitúa en el punto de la temperatura mínima, que sería abajo en el termómetro, en el punto cero, dándole a los átomos, donde los átomos y las moléculas estarían en reposo, sería la escala cero. Este punto correspondería también a los menos 273 grados de la escala Celsius, es decir, que el intervalo de un grado de escala Kelvin es el mismo que un grado de escala Celsius. Del mismo modo, para pasar la temperatura en grados Celsius a la escala absoluta, esto solo lo sumamos con 273. Bueno, después de esto, para ver cómo funciona nuestro termómetro, tenemos acá un bowl con agua caliente, y lo único que hacemos es introducirlo en el agua. Y podemos ver cómo empieza a subir el líquido, ya que aumenta la temperatura y las moléculas se agitan con más velocidad, de forma que aumenta su presión, y esta presión lo que va a hacer es empujar el líquido, pues ya que no tiene otro medio más que subir por el tubo. Entonces sabemos que a mayor temperatura, más presión y más altura va a tener el líquido. Como podemos ver ahí, ahí sigue subiendo el líquido por el tubo. Como podemos ver, acá ya subió. Y ahora lo que vamos a hacer es cambiar de la temperatura del agua por un recipiente con agua fría para ver qué es lo que sucede. Esperamos un momento mientras empieza a descender. Ahí está descendiendo, pero muy despacio.
Como podemos ver acá, el líquido va bajando muy lentamente debido a que también está cambiando su temperatura. Conclusión, podemos llegar a la conclusión de que el termómetro casero logró medir cambios en la temperatura ambiental en cuanto al agua caliente o fría, igual que un termómetro convencional, aunque pues precisamente no es un termómetro, sino un termoscopio porque nuestro termómetro no está debidamente calibrado. Y bueno, vimos que es posible construir un termómetro con materiales caseros, sin embargo se debe tener en cuenta que por no tener un control de calidad adecuado, el termómetro no posee gran precisión y exactitud, es decir, que el resultado obtenido es aproximado y que la importancia de la escala Kelvin va a radicar en el cero de la escala, que se denomina cero absoluto. Y eso es todo, muchas gracias.